Hola equipo, hoy 9 de mayo del año 2020 se cumplen los 75 años de la capitulación incondicional de la Alemania nazi en 1945 según el horario de Moscú, dando por finalizada la Segunda Guerra Mundial en Europa. Es un día, por tanto, de alegría y de celebración para todos los comunistas, para todos los demócratas y para todos los amantes de la paz en cualquier parte del mundo. Pero no podemos olvidar las mentiras y las manipulaciones y la desinformación que durante los últimos años los medios de propaganda, los medios de cultura hegemónica, el cine, la televisión, a través de sus series, programas de radio, libros, etcétera, han lanzado contra la Unión Soviética, el que fue el país más decisivo en la derrota de la Alemania nazi. Hay un hecho histórico, un acontecimiento histórico que ha sido manipulado hasta la saciedad por parte de los sectores revisionistas, los sectores liberales, los sectores de derechas, que fue el pacto Ribbentrop-Molotov. Hay otro hecho histórico que también ha sido manipulado y que también ha sido víctima de la desinformación durante los últimos años, que fue la campaña por la liberación de la capital polaca, Varsovia, en 1944. Y hay un hecho histórico que ha sido amplificado hasta la saciedad, mucho más allá de lo que la historia reconoce que pasó, como fue el hecho de las violaciones por parte de los soldados soviéticos contra mujeres alemanas. Vamos a empezar a analizar estos tres acontecimientos que son el vértice de la campaña de desinformación y de manipulación y de una manera de generar una especie de ruido o de intentar ensombrecer lo que fue el aporte soviético a la liberación de Europa y a la derrota de la bestia nazifascista. La guerra es algo terrible, es algo brutal, es algo que hace que el ser humano se comporte como una verdadera bestia, algo que hace que de todos nosotros, de todas las personas que están inmersos en una guerra, salga lo peor de cada uno. Por tanto, pensar que en una guerra no se cometen crímenes más allá de lo que es la propia guerra es una manera de pensar totalmente idealista. No se puede negar que en la guerra se cometieron verdaderas barbaridades y que dentro de esas verdaderas barbaridades estuvo el hecho de la violación contra mujeres. Pero las violaciones contra las mujeres alemanas por parte de los soldados soviéticos o por parte de los soldados estadounidenses, que también existieron, o por parte de los soldados franceses, que también están documentadas, incluso por parte de los soldados británicos, no fue una orden expresa ni del Estado Mayor soviético, ni del Estado Mayor francés, ni del Estado Mayor británico, ni del Estado Mayor de los Estados Unidos. Fue consecuencia de la propia lógica de la guerra. Acusar a la Unión Soviética de violar a millones de mujeres alemanas, aparte de ser una mentira, porque no está documentado
que fuesen millones de personas, sino que fueron casos aislados, como lo fueron en el frente occidental, lo cual no quita para nada ni un ápice de la gravedad de los hechos, por supuesto, pero que por supuesto también hay que contextualizar y relativizar en el contexto de una guerra tan brutal como fue la Segunda Guerra Mundial. Hay una orden de la Stavka, que es el Alto Estado Mayor soviético, remitida por el propio Stalin, de su puño y letra, donde se informa a los soldados soviéticos que van a entrar en territorio enemigo, cuando estaban a punto de entrar en Prusia Oriental, territorio nacional del Tercer Reich, que el pueblo alemán y que las mujeres alemanas no eran responsables directas de las atrocidades que se habían vivido años atrás en el territorio soviético, donde la muerte, la destrucción, el asesinato, la violación de millones de personas estaban al orden del día. Se ordenaba a todos los soldados y oficiales del Ejército Rojo a mantener un trato adecuado con las mujeres. Está documentado consejos de guerra y ejecuciones de soldados del Ejército Rojo a los cuales se les había encontrado culpables de actos tan aberrantes como la violación de mujeres. Considerar que las violaciones de mujeres por parte del Ejército Rojo era un acto estructural o un acto ordenado por las autoridades de la Unión Soviética es una mentira y es una barbaridad, como tampoco lo fue por parte de los Estados Unidos, de Francia y de Gran Bretaña. Porque mientras la prensa occidental, el cine, las series de televisión constantemente nos recuerdan esta violación, esta supuesta violación de millones de personas, de millones de mujeres, mejor dicho, alemanas, que no fue tal, hubo casos, pero no fue de millones, se oculta, se silencia los casos, las violaciones que ocurrieron en el territorio ocupado, territorio alemán ocupado por las fuerzas británicas, estadounidenses y francesas. Sobre el otro acontecimiento, 1944, liberación de Varsovia, no es cierto que el ejército soviético recibiera la orden de Stalin de pararse a las orillas del río Vístula, en la capital polaca, a esperar que los nazis acabasen con la resistencia polaca, con el ejército de resistencia polaco que se había levantado en armas para participar en la liberación de Polonia ante la cercanía del ejército soviético. El ejército soviético había enviado gran parte de divisiones y de material y de hombres al teatro de operaciones cercano a la capital polaca, de unas líneas de abastecimiento que estaban más estiradas de lo que en un primer momento se pretendía, e incluso el ejército llegó a las orillas del río Vístula totalmente exhausto, el ejército soviético, prácticamente sin ningún tipo de apoyo logístico, sin municiones, sin combustible y con los hombres totalmente cansados. Por ejemplo, otro caso fue el de París. En agosto de 1944, el pueblo de París se levantó en armas para liberar la capital francesa durante la ocupación nazi. Y tuvieron que rogar durante varios días al ejército de los Estados Unidos, al ejército mandado por el general Patton, para que enviase fuerzas para liberar París. Y tras muchos días de pedirlo y rogarlo,
el general Patton autorizó a mandar a la segunda división blindada del general Leclerc, en la cual estaba integrada la 9ª compañía, formada por soldados republicanos españoles, vascos, catalanes, etc. Bueno, ya sabéis. Pero con la diferencia que mientras que en París o en el Gran París las fuerzas de ocupación alemana eran prácticamente inexistentes y estaban formadas por unidades de tercera categoría, oficinistas, personal de Estado Mayor, etc., las fuerzas alemanas desplegadas en Polonia, como en todo el este, eran la crème de lo que le quedaba al ejército alemán. Los soviéticos enviaron ayuda al ejército polaco. Es mentira que les dejaran morir y que no les ayudaron. Simplemente que no pudieron lanzar la ofensiva hasta que estuvieran preparados. Situaciones similares se vivieron en el oeste, y no por eso se dice que los estadounidenses, los franceses, los británicos dejaran morir a gente. Por ejemplo, la batalla de Argen, murieron muchos civiles holandeses que se habían levantado en armas contra el ocupante alemán, y cuando los británicos del 30 Cuerpo de Ejército fueron incapaces de alcanzar la ciudad holandesa y los alemanes pasaron a la ofensiva, muchos de ellos murieron, muchos de esos civiles holandeses. Nadie acusa, en este caso, al mariscal Montgomery ni a las fuerzas británicas de haberse quedado tomando el café mientras los civiles holandeses eran fusilados por los alemanes. Pacto de Ribbentrop-Molotov, la gran manipulación histórica. El Parlamento Europeo el año pasado o el anterior, no recuerdo ahora muy bien, hizo una declaración en la que decía que la Segunda Guerra Mundial había comenzado con la firma de este pacto y la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi y de la Unión Soviética. No se puede manipular más la historia. Desde que Hitler llegase al poder en 1933, la Unión Soviética, sabiendo que ellos eran el objetivo estratégico de Hitler, porque así lo había dejado escrito en el Mein Kampf en 1924, intentó por todos los medios posibles llegar a un acuerdo con los británicos y con los franceses, una reedición de lo que fue la Triple Entente de la Primera Guerra Mundial. La diplomacia soviética se pasó todos los años 30 intentando buscar este tipo de alianzas, con un desaire completo por parte de franceses y británicos. Los británicos firmaron en 1936 el pacto naval con Alemania, permitiendo un cierto rearme de la armada alemana, lo cual iba en contra de las cláusulas del Tratado de Versalles. Los franceses no hicieron nada cuando en marzo también de 1936 el ejército alemán remilitarizó Renania. Franceses y británicos participaron en el Comité de No Intervención durante la Guerra Civil Española, que fue el freno para que la República y la democracia española recibiera ayuda internacional, mientras que los fascistas la recibían sin ningún problema de Alemania, de Italia y de algunas empresas de los Estados Unidos. En 1938, británicos y franceses pactaron con Hitler la entrega de los Sudetes checos a Alemania, en un momento en el cual la Unión Soviética incluso había comunicado a franceses y británicos que estaba dispuesto a enviar soldados a defender la integridad territorial y la libertad del pueblo checo. Franceses y británicos dijeron que no, y los polacos,
que habían firmado un pacto de alianza con Alemania también en 1934, negaron que el ejército soviético pasase por su territorio para ir en ayuda de Checoslovaquia, ya que Polonia en el Pacto de Múnich no estuvo presente, pero quiso estarlo porque tenía sus disputas territoriales con Checoslovaquia. Cuando Checoslovaquia cayó definitivamente en marzo de 1939 con la entrada de las fuerzas alemanas en Praga, ocuparon una zona del territorio checoslovaco, con el beneplácito de los alemanes. Durante julio y agosto de 1939, la Unión Soviética siguió haciendo esfuerzos diplomáticos con Francia y Gran Bretaña para frenar a Hitler. Pero estos no se decidieron, estos siguieron titubeando, y cuando la guerra ya parecía inevitable, el Estado soviético, bajo la dirección de Stalin, decidió que para ganar tiempo, para prepararse para lo inevitable, había que firmar un pacto con Alemania. Y ese fue el pacto Ribbentrop-Molotov. El 17 de septiembre de 1939, cuando el Estado polaco ya había prácticamente desaparecido, derrotado por la Alemania nazi, el ejército soviético ocupó territorio que nominalmente pertenecía al Estado polaco, pero que anteriormente había sido de Bielorrusia y de Ucrania, y que Polonia había ocupado en los años 20. Esa recuperación de territorios bielorrusos, de territorios ucranianos y adelantar las fronteras fue lo que permitió, entre otras muchas cosas, la definitiva victoria soviética en 1945. Y para acabar, otra de las cuestiones que permitió, que fue fundamental en la victoria soviética de 1945, fue que en 1929, el Partido Comunista de la Unión, como se llamaba en esa época, bajo la dirección de Stalin y otros, iniciaran los planes quinquenales y la urgente reindustrialización de la Unión Soviética. Esos planes quinquenales, esa reindustrialización de la Unión Soviética, fue la que propició el escudo de acero, que eran los tanques T-34 y otras armas modernas, que permitieron que en 1945 el Ejército Rojo derrotase a los nazis en Berlín. Esto no hay que olvidarlo. Tampoco hay que olvidar que fue fundamental para la victoria soviética y por tanto para la paz de la humanidad que los servicios de seguridad del Estado soviético purgasen a toda la quinta columna trotskista que estaba en pactos con los servicios secretos alemanes para generar un golpe de Estado y debilitar al Estado soviético. Los juicios de Moscú de 1937 y 1938 fueron fundamentales, como así lo dijo el embajador de los Estados Unidos en Moscú en aquella época, para la victoria posterior soviética de 1945. No hay que olvidar que, por supuesto, como en todas circunstancias, y más en esas extraordinarias circunstancias, algunos de los que fueron juzgados y fueron condenados pues posiblemente fuesen inocentes o no tuviesen mucha participación. No hay que idealizar nunca nada, pero está claro que el esfuerzo titánico del pueblo soviético, dirigido por el Partido Comunista y con la voluntad de acero de Joseph Stalin, fueron los que en 1945 permitieron que la primavera volviese a brotar en Europa. Y hasta aquí el vídeo.